Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Erwin Bazán y es un placer darles la bienvenida a su encuentro diario con las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Bienvenidos. Martes 18 de noviembre, de inmediato les contamos que la Navidad ya se siente y se vive. Las fábricas de panetones incrementan su producción en el país. Panificadoras iniciaron la producción de 625.000 panetones que están siendo comercializados en diferentes presentaciones y con precios al alcance de todo bolsillo. Asimismo, la importación de ingredientes para los panes navideños ocupa el 20% del mercado interno, toda vez que la producción nacional no es suficiente. Limber Burgos, gerente de operaciones de la panadería Victoria, informó que la panadería llegará a producir 420.000 panetones hasta Navidad, teniendo un incremento de producción del 40% en comparación del año pasado, cuando comercializaron 300.000 panetones navideños. Para la temporada de Navidad llegaremos a producir 6.000 panetones por día, por cuanto tenemos previsto comercializar en 2 meses 420.000 panetones que serán expendidos en los departamentos del eje troncal del país, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, Índico Burgos, al momento de añadir que tienen a disposición de la ciudadanía 5 tipos de panetones, como son el tradicional, el panetón premium, chocotones, especial y el panetón Nelly, que es precisamente la variedad más económica. En otros temas les contamos que el Tribunal Supremo Electoral cede en su incremento de presupuesto para las elecciones regionales. Después de varios días de negociaciones con el gobierno, el Tribunal Supremo Electoral cedió más de 50 millones de bolivianos de su presupuesto inicial para implementar y administrar las elecciones regionales del 29 de marzo del próximo año. De 177 millones de bolivianos presupuestados inicialmente, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó solamente 115 millones de bolivianos. La reducción de un 35% implica el ajuste de varias partidas. Entrevista con el periódico El Día de la ciudad de Santa Cruz, el vocal Ramiro Paredes informó que los equipos técnicos, tanto del Ministerio de Economía y Finanzas como del Tribunal, determinaron que el presupuesto asignado para las elecciones de las gobernaciones, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales ascendería a 115 millones de bolivianos, con el compromiso del Ejecutivo de que en el caso de que faltaran recursos, se garantizarían los mismos a fin de no poner en riesgo el proceso electoral. Esto es Bolivia Web TV y usted se informa por Bolivia News. El Tribunal Supremo Electoral determinó que todas las organizaciones políticas con personería jurídica en el país deberán presentar sus estados financieros con montos hasta el próximo 16 de diciembre. Además, el órgano electoral recordó que cada partido podrá inscribir a sus delegados entre el 17 de noviembre y las 24 horas del 29 de diciembre de 2014. La fecha tope para la presentación de los programas de gobierno es el 16 de noviembre. El actual gobernador del Beni declina ir a la reelección. El gobernador del Beni, Carmelo Lenz, descarta ir a una nueva reelección en el cargo. En la carrera electoral se perfilan Ernesto Suárez, de Unidad Demócrata, y Sandro Giordano, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, representando a la oposición en aquel departamento. Según Lenz, hubo y hay la interrogante en la población para saber si mi persona va a postularse como candidato a gobernador. Yo quiero expresarle a todo el pueblo beniano que respeto su voluntad democrática de conseguir una persona que concluya la gestión 2010-2015. Entonces, mi persona no va a ser candidato a ningún cargo que esté dentro de lo que va a ser elegido en marzo, anunció. Dijo que dejará en manos de Unidad Demócrata y de la dirigencia del Movimiento Demócrata Social la determinación de quién será el candidato o candidata opositor que enfrentará en los comicios subnacionales al MAS. Y en otros temas les contamos que Estados Unidos devolvió al menos 20 contenedores de quinoa en octubre a exportadores bolivianos porque identificaron que era quinoa peruana mezclada con quinoa boliviana. Las pruebas de laboratorio demostraron que tenía mucho químico, denunciaron los productores quinueros. Estados Unidos ha devuelto unos 20 contenedores de quinoa peruana que habían mezclado con quinoa boliviana y eso nos perjudica mucho a los productores bolivianos, manifestó el lunes el presidente de la Cámara Departamental de Quinoa Real de Potosí, Celso Salas.
En tanto, el presidente de la Cámara Departamental de Productores de Quinoa de Oruro, Gonzalo Mamani, dijo que el precio de la quinoa ha caído debido a la internación de quinoa peruana. Hubo mucha competencia y han preferido traer quinoa peruana a Bolivia. Incluso han llevado al mercado de Chayapata en Oruro, sostuvo el productor. Amigos de Bolivia Web TV, es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos 52 centavos y el yen mantiene su cotización de 0.06 bolivianos. Les presentamos ahora toda la actualidad deportiva. El motociclismo boliviano se luce en el latinoamericano en Perú. El piloto cruceño Jorge Gamarra logró ubicarse entre los 11 mejores del latinoamericano de la clase MX1 que se llevó a cabo el pasado fin de semana en el circuito Chilca de la ciudad del país de Perú, mientras que su coterráneo Roy Velasco quedó en el puesto 14 de los 22 que culminaron la prueba internacional. Gamarra tuvo un duelo entre los pilotos locales, entre ellos Julián Araujo, que terminó en el puesto 13. Fue una carrera positiva por el hecho de que quedé en un buen lugar y por el nivel de pilotos que compitieron, afirmó Gamarra. El ganador del latino cayó en manos de Ryan Nichols de Costa Rica y Yetro Salazar del Perú. Fue el segundo mejor ubicado de la prueba. Hoy martes juega la selección de fútbol con Venezuela en la ciudad de La Paz. A lo largo de esta gestión, el seleccionado boliviano ha sumado en su mayoría sinsabores en sus compromisos amistosos y hoy, desde las 20 horas, hora boliviana, jugará ante Venezuela en el estadio Hernando Siles, donde el elenco será dirigido de manera transitoria por el técnico argentino Néstor Clausen, quien quiere conseguir una victoria para tratar de limpiar la imagen de Bolivia. El equipo boliviano ha pasado de las manos de Javier Ascargorta a Mauricio Soria y cierra su participación con el argentino Néstor Clausen, quien ocupa el lugar de Soria que ofendió a Potosí semanas atrás. El director técnico argentino tiene una gran responsabilidad en sus manos porque está en juego el nombre del fútbol boliviano. Bolivia perdió contra España 2-0 en Sevilla, frente a Grecia 2-1 en Estados Unidos y ante Ecuador 4-0 en Estados Unidos. Finalmente ante México 1-0 en Estados Unidos, con Brasil 3-1 en Brasilia y empató contra Chile 2-2 en Antofagasta. Hoy tratará de cambiar al menos un poco la historia con un nuevo técnico y con varias caras nuevas. Esto es Bolivia Web TV al alcance del mundo. Y estas han sido las principales informaciones generadas desde Bolivia para el mundo. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.